y oró. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Amén. Bien, puede usted sentarse. No me voy a tardar ahora sí. A lo que quiero que veamos, dice el versículo 32, que llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Bueno, cuando habla de Getsemaní, Getsemaní quiere decir o representa una prensa de aceite. En ese monte era un lugar donde había muchos árboles de olivo y también había prensas de aceite. ¿Cómo era la prensa? Era vamos a hablar de una piedra que le habían hecho una especie como de tina arriba, en la cual ponían las aceitunas y con otra piedra redonda, como ahora la conocemos como la piedra de molino, daban vuelta. Y la piedra que daba vueltas aplastaba las aceitunas hasta hacer que soltaran el aceite de olivo que nosotros conocemos. Pero para que el aceite de olivo saliera, era un proceso que si a las aceitunas les preguntáramos ¿cómo les va? Era un proceso doloroso. Jesús fue a ese lugar y Jesús estaba en su Getsemaní, ese lugar donde eran las prensas de aceite, y si usted lee la historia o el pasaje que está leyendo, se va a dar cuenta de algo. Jesús estaba angustiado. Es cierto que Jesús era Dios, pero viviendo aquí en la tierra como hombre, era una angustia que él tenía. Por eso es que él decía: Señor, si quieres, pasa de mí esta hora. Él no quería estar en ese momento. Pero dice Lucas, fíjense lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44. Aleluya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, viendo su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice que Jesús estaba orando y estaba ¿cómo? En agonía. Y dice que de su cuerpo salían gotas como de sangre. En otras palabras, él estaba en esa prensa que estaba siendo molido y dice que estaba saliendo de su cuerpo gotas como de sangre. Bueno, ¿qué pasa con esto? Él estaba en una prensa para sacar el aceite. Jesús, lo primero que tenemos que saber, que Jesús no lo mataron. Jesús murió porque Él decidió morir. ¿Sabes?
Él murió por una causa. ¿Cuál fue la causa por la que murió? Dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Estando Juan a las orillas del río Jordán, él estaba ahí bautizando, pero dice que vino Jesús o pasó por ahí y dice esto, Juan capítulo 1, versículo 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era Jesús? El Cordero de Dios. ¿Qué iba a hacer el Cordero de Dios? Iba a quitar el pecado del mundo. Anteriormente se tenía que ofrecer un cordero. Cuando una persona quería ser limpia y quería acercarse a Dios, tenía que llevar un cordero, poner su mano sobre el cordero lo mataban y la sangre del cordero la untaban sobre esa persona y era limpio por un determinado tiempo. Pero aquí Jesús, el Cordero de Dios, iba a quitar el pecado de cada uno de nosotros. Y Él quitó el pecado. Jesús no solamente quitó el pecado, sino Jesús restauró nuestra comunión con el Padre. ¿Sabes qué? Tú y yo no podíamos acercarnos al Padre, pero cuando Jesús vino y pagó el precio, ahora tú y yo podemos tener esa comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús sanó nuestras enfermedades. ¿Sabes? Dice la palabra que Él es el sanador por excelencia. Mira, dice Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Vamos a ver lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Aleluya. Lo tenemos, versículos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, tú y yo hemos sido curados. ¿Sabes por qué? Porque Él estuvo ahí para pagar un precio. Jesús, ¿sabes? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido a veces el abandono de Dios? ¿Alguno de ustedes lo ha sentido? Cuando parece que Dios no está con nosotros y quisiéramos que respondiera a nuestras peticiones. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Fíjate lo que dice. Jesús estando en la cruz. Capítulo 27, versículo 46. Lo tenemos. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué no has desamparado? Fíjense, Jesús, estando en la cruz, en el momento más angustioso de su vida, en el momento más desesperante, cuando más sentía que necesitaba que Dios estuviera con él, él sentía esto. ¿Qué sentía? El abandono de Dios. Pero ¿sabes por qué fue el abandono de Dios para él? Él tenía que pagar un precio y ese precio era lo que nosotros teníamos. ¿Qué teníamos? Nosotros en nuestra condición de pecadores, en nuestra condición de malos, no podíamos acercarnos a Dios. Y Él estaba en nuestro lugar.
Él estaba pagando el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Por eso es que él sentía que Dios lo había abandonado. Él sintió y vivió el abandono de Dios. ¿Para qué lo hizo? Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Qué dice? Hebreos 13, 5. Sean nuestras costumbres, sin malicia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora fíjense, el Señor sufrió el abandono, sufrió el desamparo, pero gracias a eso es que ahora tú y yo podemos tener esa seguridad que dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces quiere decir que él tuvo que sentir el desamparo, él tuvo que sentir el abandono de Dios para que tú y yo tuviéramos la oportunidad y la bendición de sentirnos protegidos por Dios. Quiero decirte que muchas ocasiones sentimos el desamparo de Dios, pero ¿sabes qué? Lo sentimos, pero Dios está ahí. A pesar de toda la situación adversa que vivimos, a pesar de todos los problemas, ¿sabes qué? Dios está con nosotros. Porque esa es su palabra, esa es su promesa. No te desampararé, no te dejaré. Quiere decir que Él va a estar con nosotros. Dice el versículo 6. A ver, ¿cómo dice el versículo 6? De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Quiere decir que a pesar de todos los problemas que tengamos, a pesar de que el mismo hombre nos afecte, a pesar de lo que el hombre pueda decir aún en contra de nosotros, dice la palabra que Él está con nosotros. Jesús vivió el Getsemaní para que tú y yo no lo vivamos. Fíjense, Jesús vivió el desamparo de Dios para que tú y yo no lo vivamos. Jesús sintió que todo estaba perdido en ese lugar de la cruz. Gracias a Dios porque Dios lo levantó de entre los muertos y Él vive y Él reina. Entonces, nunca estaremos solos. Gracias al Getsemaní de Dios. Gracias al Getsemaní de Jesús, nunca estaremos solos. Amén. Así es que puedes tener esa seguridad de que a pesar de todo problema, a pesar de toda circunstancia adversa, el Señor está contigo. ¿Tendremos problemas? Sí. ¿Tendremos situaciones difíciles? Sí. ¿Sabes qué? Sí, sí las tendremos. Hay situaciones adversas en las que sentimos que parece que todo está acabado. Pero te voy a decir, Dios está ahí. El Señor Jesús hizo lo que tenía que hacer en la cruz de Calvario, hizo lo que tenía que hacer en el Getsemaní para que tú y yo podamos tener victoria. Así es que tú y yo somos victoriosos. Y como te dije que no iba a tardar, ya acabé. Así es que yo te invito a que te pongas de pie y le demos gracias a Dios por esa bendición tan grande que nos ha dado. ¿Sabes qué? Por lo que Él ganó ahí en el Getsemaní, ahí donde fue machacado como las aceitunas para que saliera el aceite. Así, a través de eso, tú y yo somos más que vencedores. Amén. Padre,
Te pido, Dios, que tú seas con nosotros, que nos ayudes, que nos guardes, que nos fortalezcas, que nos des victoria, Señor. Tú la ganaste en la cruz del Calvario. Ahí en el Getsemaní, Señor, tú lo viviste para que nosotros no lo vivamos. Tú moriste, Señor, y fuimos nosotros libres y bendecidos con la presencia de Dios a través de tu muerte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos en esta noche. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta tarde yo te invito para que oremos a Dios y vamos a ofrendar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas la fuente monetaria de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas que van a ofrendar. Bendícelos, guárdalos y fortalécelos. Así también, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas